Análisis del comportamiento de la economía global. El comportamiento de la economía a escala global está influido por múltiples factores interrelacionados, que incluyen el crecimiento económico, el comercio internacional, la política monetaria y la política fiscal, las relaciones geopolíticas, las innovaciones tecnológicas y las dinámicas del mercado laboral. A continuación se destacan algunos aspectos claves para entender cómo la economía mundial evoluciona y responde a diferentes estímulos. El crecimiento y desaceleración económica. Crecimiento global. A lo largo de las últimas décadas, la economía mundial ha experimentado ciclos de expansión y contracción. Durante periodos de crecimiento, países emergentes y desarrollados a menudo ven aumentos en su producción, consumo y comercio, lo que impulsa la globalización. El comportamiento de la economía global está marcado por una serie de dinámicas interdependientes. Las tendencias del crecimiento, las políticas monetarias, el comercio internacional, las innovaciones tecnológicas y las cuestiones geopolíticas son factores clave que influyen en el rumbo de la economía. Buenas tardes, mi nombre es Eric Hurtado de la carrera Contaduría Pública y en el día de hoy le vamos a hablar de los comportamientos de la economía global. Hicimos un pequeño análisis del comportamiento de la economía global y las variables que influyen en ella. Es esencial para entender cómo las políticas económicas pueden contribuir al cumplimiento de los objetivos macroeconómicos, tales como el crecimiento económico sostenido, la estabilidad de precios, el pleno empleo
y la sostenibilidad fiscal. A continuación le vamos a hablar acerca del comportamiento de la economía global. La economía global es un sistema complejo que está influido por la variedad de factores interconectados. Entre los principales encontramos la globalización y el comercio internacional. La integración económica y comercial entre países ha aumentado, lo que permite a los países aprovechar economías de escala y acceder a mercados más amplios. Sin embargo, también aumenta la vulnerabilidad de crisis internacionales, como las restricciones o tensiones comerciales entre países, por ejemplo, las disputas comerciales entre Estados Unidos y China. También encontramos las fluctuaciones de los precios de las materias primas. La economía mundial está estrechamente vinculada al mercado de comodines, ya sea petróleo, gas, metales preciosos, alimentos, etc. Cambio en los precios de estas materias afectan tanto a países exportadores como importadores. También encontramos la inestabilidad geopolítica. Estos conflictos internacionales, guerras y tensiones políticas pueden interrumpir las cadenas de suministro globales, afectando el crecimiento económico y los precios. También encontramos la innovación tecnológica. La digitalización, la inteligencia artificial, las energías renovables y otras tecnologías emergentes están cambiando rápidamente la forma en que operan las economías, impulsando a la productividad, pero también creando disrupciones laborales. También encontramos el funcionamiento de las políticas macroeconómicas. Las políticas macroeconómicas se dividen principalmente en las políticas fiscales y monetarias, y ambas tienen un impacto directamente en la economía global y el cumplimiento de los objetivos como el crecimiento económico y la estabilidad de los precios. Entre ellas encontramos la política fiscal. La política fiscal se refiere a las decisiones sobre el gasto público y la recaudación de los impuestos. En una recesión económica, los gobiernos pueden adoptar políticas fiscales expansivas, aumentando el gasto público y reduciendo impuestos para estimular la demanda agregada. En periodos de sobrecalentamientos económicos pueden adoptar las políticas fiscales contractivas para reducir el déficit fiscal y controlar la inflación. Entre ellas encontramos el objetivo de la política fiscal. Uno de ellos es estimular el crecimiento económico durante una recesión. Otro de ellos es controlar la inflación mediante una reducción del gasto público. Y otro objetivo es mantener la sostenibilidad fiscal y evitar un aumento excesivo de la deuda política. Entre ellas también encontramos la política monetaria. La política monetaria es gestionada por los bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo, y se centra en el control de la oferta monetaria y de la tasa de interés. Las políticas monetarias expansivas, ya sea la reducción de la tasa de interés o aumento de la oferta monetaria, busca estimular la economía, mientras que las políticas contractivas, ya sea el aumento de las tasas de interés o la reducción de la oferta monetaria, se implican para frenar la inflación. Uno de los objetivos de la política monetaria primero es controlar la inflación, segundo es estimular o frenar las actividades económicas mediante el control de las tasas de interés y tercero es mantener la estabilidad del sistema financiero global. También encontramos los indicadores económicos. Los indicadores económicos clave. Los indicadores económicos son esenciales para el análisis de la economía y la toma de decisiones en política pública y privada. Entre los más relevantes encontramos los productos internos brutos, que son los PIB. Mide el valor total de todos los bienes y servicios producidos en un país en un periodo determinado. Es uno de los indicadores clave para medir el crecimiento económico. También encontramos la tasa de desempleo. Esta es la que indica la proporción de la fuerza laboral que está buscando un empleo efectivamente. Una tasa alta de desempleo puede señalar una recesión o una inflación en la economía. También encontramos la inflación, medida por el índice de los precios del consumidor, IPC,
indica el aumento en los precios de los bienes y servicios. La inflación moderada es normal en una economía en crecimiento, pero la inflación excesiva puede dañar el poder adquisitivo y generar inestabilidad. También encontramos la balanza comercial. Bueno, esta refleja las exportaciones e importaciones de un país. Un déficit comercial prolongado puede ser insostenible si no se financia adecuadamente. También encontramos la tasa de intereses. Bueno, estas son establecidas por el Banco Central. Las tasas de intereses influyen directamente sobre el crédito, las inversiones y el consumo. Entre ellas también encontramos el ciclo económico. El ciclo económico describe las fluctuaciones de la actividad económica en torno a su tendencia a largo plazo. Se compone de cuatro fases. La expansión, periodo en el que la economía crece, la producción aumenta, el empleo sube y la inflación tiende a ser moderada. Es un aumento de confianza empresarial y crecimiento en el consumo. También encontramos el pico o auge, el punto más alto del ciclo donde la actividad económica alcanza su nivel máximo antes de que empiece a verse señales de desaceleración. También encontramos la recesión o contracción. Cuando la actividad económica disminuye, esto lleva a una caída en el empleo, el consumo y la inversión. La recesión puede ser profunda o suave. Encontramos la recuperación, que es el inicio de un nuevo ciclo de crecimiento donde la producción, el empleo y la inversión comienzan a aumentar nuevamente. También los gobiernos y los bancos centrales intentan moderar el ciclo económico mediante las políticas fiscales y monetarias, tratando de suavizar las recesiones y evitar los periodos de sobrecalentamientos económicos. También encontramos otras variables clave. Existen otras variables que afectan el comportamiento de la economía global y que son cruciales para la formulación política. Entre ellas encontramos los tipos de cambio. Las fluctuaciones de las monedas afectan el comercio internacional y la competitividad. Un tipo de cambio más débil puede favorecer las exportaciones, pero también puede aumentar la inflación y encarecer las importaciones. También encontramos las tensiones políticas y sociales. La estabilidad política es crucial para la confianza de los inversores y para la implementación de políticas económicas efectivas. Los movimientos populistas o las crisis políticas pueden crear incertidumbres económicas. Entre ellos también encontramos los factores demográficos. Es la edad de la población, la migración y la tasa de natalidad que afectan la fuerza laboral y la demanda de productos o servicios. También encontramos los cumplimientos de los objetivos macroeconómicos. Los objetivos macroeconómicos se centran en la estabilidad económica y el bienestar social. Para cumplirlo es fundamental, primero, el crecimiento económico sostenido. Esto implica una expansión constante y saludable de la economía, sin generar inflación excesiva ni desequilibrio. También encontramos la estabilidad de precios, que es controlar la inflación, es clave para garantizar la estabilidad de la economía y preservar el poder adquisitivo. También encontramos el pleno empleo. Asegurar que la mayoría parte de la población esté activa, que tenga acceso a oportunidades laborales, lo que contribuye al bienestar social y al crecimiento económico. Y por último encontramos la sostenibilidad fiscal. Esta mantiene las finanzas públicas en equilibrio, evitando el déficit fiscal elevados que puedan llevar a una deuda insostenible. Y en conclusión, la economía global es influida por una serie de factores interrelacionados y el éxito en el cumplimiento de los objetivos macroeconómicos depende de una combinación de política fiscal y monetaria bien diseñada, una correcta gestión de las variables clave y una gestión eficiente de las fluctuaciones del ciclo económico. Las decisiones de los gobiernos y bancos centrales deben ser dinámicas, adaptándose constantemente a los cambios en el entorno global. Gracias, eso fue todo por hoy.